Para los socios hay que tener en cuenta qué tipo societario es la sociedad de la cual ellos son socios. Por ejemplo, no es lo mismo la responsabilidad para un socio que está en una sociedad limitada que para el que está en una sociedad por acciones, como la anónima, ¿cierto? Cuando decimos o en una colectiva. En una sociedad colectiva todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por todo lo que la sociedad hace. O sea que si a la sociedad le va bien, pues a los socios les va bien. Pero si la sociedad tiene resultados negativos y no alcanza a cumplir con todos sus compromisos, los socios entran a responder de manera solidaria e ilimitada. Cuando vemos la figura societaria de la sociedad limitada, en ese caso los socios responden por el monto de su inversión, a excepción de lo que sea temas en materia laboral y tema de impuestos. Mientras que en la sociedad por acciones, como el caso de la sociedad anónima, los socios responden únicamente hasta el monto de la inversión que tengan en acciones. O sea que si una sociedad anónima llega a tener una mala gestión, lo máximo que ellos van a perder va a ser el valor invertido en esas acciones previamente adquiridas. Hay que tener en cuenta que para la sociedad por acciones simplificada, la normatividad que contempla la sociedad anónima se pasa a la sociedad por acciones simplificada, o sea, ella asume toda esa normatividad para su desarrollo. ¿Cuándo se liquida una sociedad? Cuando se constituye una sociedad siempre hay un término de vida. En algunas ocasiones dice vida indefinida, le colocan los accionistas, pero en otras ocasiones colocan 20 años, 30 años, 50 años y el tiempo transcurre. Entonces si llegado ese término de tiempo tiene un momento final, dijeron 15 años, llegaron los 15 años, si los socios previamente no se reúnen y extienden el paso, entonces por obvias razones debe procederse con el trámite de liquidación de la sociedad. Por incapacidad de cumplir con las obligaciones contraídas. Cuando una sociedad comienza a tener unos resultados negativos financieramente hablando que le impiden responder por los compromisos y obligaciones contraídas, se ve limitada por lo que sea económicamente, esta sociedad entraría en causal de disolución. También se puede dar por mutuo acuerdo de los inversionistas. Lógicamente son decisiones que deben llevarse a la formalidad de una escritura pública y por imposibilidad de continuar desarrollando su actividad económica. Cualquiera de estas es una decisión para liquidar la sociedad definitivamente. El proceso para disolver la sociedad. Bueno, entonces vemos que lo primero que debe pasar en ese proceso es una aprobación por parte del mayor órgano a nivel administrativo, que puede ser entonces la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Entonces decimos, allí están los propietarios de esta sociedad, ellos son los que deben tomar la decisión de liquidación. Una vez está tomada esa decisión a través de este órgano, entonces lógicamente también se colocan a disposición los estados financieros de esa organización en ese momento para su aprobación. Se realizan las correspondientes actas. Estas actas deben ser elevadas a escritura pública y deben ser posteriormente también radicadas ante la Cámara de Comercio para renovar su registro mercantil y entrar a ser una sociedad en liquidación. La ley actualmente autoriza unos beneficios y unos plazos en materia del impuesto de renta para las sociedades que entran en este proceso de liquidación, donde establece que se les da 3 años para agotar ese término sin el pago de impuesto de renta. Ese sería como una ayuda para que las sociedades que se están liquidando. Entonces decimos que también como la sociedad tiene obligaciones con terceros, tiene obligaciones en materia legal con empresas, con entidades del Estado, debe, por ejemplo, empezar a hacer frente a cada uno de esos compromisos previamente adquiridos y mirar cómo con sus bienes puede ir cancelando todas las obligaciones y lo ideal sería que llegara a feliz término con el cubrimiento de todos sus compromisos adquiridos. Ante la DIAN debe también ir y registrarse como sociedad en liquidación. Lo hará cuando el registro mercantil ya aparezca que la sociedad está en liquidación y
lógicamente sigue respondiendo la sociedad en materia de presentación de sus impuestos y que se vayan generando, que el IVA, que la retención en la fuente. No se debe dejar de cumplir con esta serie de obligaciones hasta tanto no se llegue al proceso total de disolución de la sociedad. Cuando esto llega, entonces, ante la DIAN se pide una cancelación del registro único tributario, lo mismo ante el municipio con lo del registro único de industria y comercio, para cancelar la sociedad, liquidarla, que quede disuelta sin obligaciones, y de esta manera se da fin a ese proceso de liquidación. Hay muchas entidades del Estado que permiten estar vigilantes de las empresas y del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, depende mucho también de la actividad de la economía en que se mueva esa organización. Ya sabemos que las superintendencias son entes de vigilancia, control del Estado, y dependiendo la actividad económica, pues hay una superintendencia, hablamos de superintendencia de sociedades, superintendencia financiera de comercio, en fin, hay una superintendencia para cada uno de los sectores y las sociedades dentro de unos sectores. Ellas las vigilarán. Adicionalmente, dependiendo con su actividad, dependiendo con el impacto donde las empresas impactan, también hay unas obligaciones que cumplir por parte de estos, y entonces en términos generales hay que tener muy en cuenta cuál es la actividad que desarrolla la sociedad, en dónde desarrolla esa actividad, cómo la desarrolla, y así vemos que adquiere compromisos importantes como el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, manejo del IVA, manejo de la retención en la fuente, manejo de impuestos como de industria y comercio, y cuando la sociedad realiza inversiones en otros países, impacta a otros países, ya sea de manera comercial o con presencia a través de sociedades también, vemos que hay un régimen de inversión internacional, tanto si vamos a otro país como para debemos cuidar la normatividad de ese país, ¿cierto? Pero también las empresas de otros países que llegan a Colombia deben cumplir con esta normatividad. En el caso de importaciones, exportaciones, pues ya viene la parte arancelaria y todas las obligaciones como usuario aduanero. Aquí les dejo finalmente, para acabar con esta presentación, una serie de preguntas que le van a permitir, en la medida que las responda, pues apropiar mejor los conceptos y lo que hemos hablado a lo largo de esta presentación. Vamos a mirar el cuestionario que les he propuesto a manera de repaso para ver qué tanto o qué tan bien hemos apropiado los conocimientos. Para usted, ¿qué es una empresa? ¿Cómo se clasifican las empresas? ¿Cómo define una sociedad? ¿Una persona natural puede constituirse como sociedad? ¿Cuáles son los tipos de sociedad? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para crear una sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? ¿Qué tipo de sociedad se puede constituir sin necesidad de formalizar mediante escritura pública su creación? Espero que haya sido de su utilidad y ha sido un gusto estar con ustedes este rato. Que estén muy bien.